Hola Patricio, muchas gracias a ustedes por la invitación. Catalina, ¿en qué consiste este instrumento primero, no? Bueno, desde el año 2019 que la Red de Observatorios Laborales del CENSE realiza esta encuesta, que es la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, que es la única encuesta representativa en el país que logra identificar cuál es la demanda de empleo que tienen las empresas a nivel regional. ¿Ya? Todos los años hemos ido avanzando en distintos sectores económicos y los datos que liberamos hace unas semanas atrás son los datos del año pasado que pudimos recoger en los sectores de comercio y turismo. ¿Qué periodos son los que evalúa esta encuesta particularmente? El periodo va entre mayo en realidad, mayo y septiembre del año 2022. ¿Ya? Pero lo que nosotros hemos podido ir visualizando, porque constantemente, ya esta es la segunda vez que levantamos información en estos sectores, es que hay algunas brechas estructurales que se presentan en estos rubros productivos y que de todas formas la pandemia también vino a agudizar algunas de las brechas que ya existían con anterioridad. ¿Y cuáles son precisamente esas brechas, Catalina? Principalmente son las dificultades que tienen las empresas de estos sectores para poder concretar, ¿cierto?, los procesos de reclutamiento. Cerca del 66-67% de las empresas del comercio y el turismo tuvieron dificultades para encontrar personas para llenar las vacantes de empleo que estaban teniendo el año pasado. Y si esto lo extrapolamos también a otros sectores económicos, la tónica es la misma. ¿Y a qué se deben esas dificultades? Hay diferentes razones de por qué se dan estas dificultades, pero si hacemos un zoom, por ejemplo, en el sector del comercio, esto se debe principalmente a que los empleadores mencionan que los postulantes no cuentan con las competencias técnicas que se requieren para poder desarrollarse en esos puestos de trabajo. ¿Ya? Y también se suman las competencias socioemocionales o aquellas competencias que también conocemos como habilidades blandas, que son sumamente importantes y valoradas en el mundo del trabajo. En el caso del turismo, por su parte, principalmente se debe a que no llegaban postulantes o candidatos para estos puestos de empleo. Los empleadores indicaban que no había interés o que no estaban tan interesados en las condiciones laborales que se estaban ofertando en este sector en particular. Recordemos también que los sectores de comercio y de turismo fueron dos de los sectores que más se vieron impactados por la pérdida de empleo durante la pandemia, por lo tanto, los procesos de poder recuperar el empleo también fueron un poco más lentos. Y en términos de género, ¿cuál es la mirada que arroja el estudio? Sí, bueno, precisamente estos sectores de comercio y de turismo fueron afectados y además son sectores que podríamos considerar como que están dentro de los sectores feminizados, ya donde existe una mayor cantidad de trabajadoras mujeres, por lo tanto hubo una importante pérdida de empleo en estos sectores durante la pandemia. Y si vemos, bueno, el sector de comercio finalmente hay como un equilibrio entre hombres y mujeres, pero el sector de turismo es un sector que casi el 60% de las mujeres, según lo que nosotros, de los trabajadores, perdón, según lo que nosotros pudimos rescatar, son mujeres, ¿ya? Y precisamente esto también nos va a dar cuenta de cuáles son las necesidades que existen de capacitación y cómo se van generando nuevos nichos de empleo para poder recuperar el empleo femenino en nuestra región. ¿Cuál es el tamaño de las empresas estudiadas, Catalina? Estas empresas iban desde microempresas hasta grandes empresas, ¿ya? Pero también hay que reconocer que el grueso de la muestra de empresas que nosotros pudimos levantar se encuentran entre las micro y pequeñas empresas, reconociendo también que es parte del escenario que nosotros vivimos en nuestra región y la importante presencia que tiene en nuestra economía y también en la contratación de empleos. Ahora, el que eventualmente no lleguen postulantes por falta de interés es uno de los elementos que plantea el estudio, ¿no? ¿Cuál sería la razón, digamos, del desinterés de postulantes por ocupar un puesto de trabajo? Bueno, hace unas semanas atrás estuve aquí mismo conversando sobre los datos de empleo juvenil y ahí yo les comentaba sobre lo que significa el salario emocional. El salario emocional da cuenta de todas estas características que van más allá de solamente la remuneración.
y que tienen que ver con otro tipo de beneficios, con flexibilidad laboral, con un buen clima laboral. Y lo que se cree también dentro de los estudios que se han realizado es que parte de el trabajo por turnos, por ejemplo, o trabajo como de por jornadas más prolongadas, también vienen o el poder trabajar en situaciones de estrés, vienen también a ser como contraproducentes para la inserción en este tipo de puestos de trabajo. Esto desde el punto de vista de las personas trabajadoras. Sí, me permites 30 segundos. Estamos con algunas dificultades en Facebook Live, que es por donde también transmitimos el programa, razón por la cual eventualmente se cae la transmisión por esa plataforma digital. Nos comentan a través del WhatsApp, digamos, que se cayó la transmisión. Sí, hay dificultades desde temprano con el Facebook. Bueno, continuamos la conversación entonces con Catalina Garrido del IDER UFRO respecto de esta encuesta nacional de demanda laboral. Catalina, quería preguntarte además respecto de un tema que me parece importante en términos de dentro del sector turismo, ¿no? Que es uno de los sectores también estudiados. ¿Cuáles fueron las ocupaciones dentro de este sector más demandadas? Sí, más demandadas, lo que nosotros pusimos en el reporte tenía que ver con, dentro de las ocupaciones que tenían más dificultades para llenar sus vacantes, cuáles eran las más demandadas. O sea, podríamos hablar de aquellas ocupaciones donde existen mayores nichos de empleo en este sector en particular. Y lo que se visualizó tenía que ver principalmente con aquello relacionado con, bueno, la atención de público claramente, pero específicamente nosotros veíamos, por ejemplo, temas asociados a la gastronomía, ¿ya? Ayudantes de cocina, cocineros, maestros de cocina, y que es donde también se visualiza que hay un importante requerimiento desde las empresas por capacitar a sus trabajadores, ¿ya? Y en segundo lugar también tenemos aquellas ocupaciones vinculadas a los cajeros de restaurante, por ejemplo, y también garzones. Esos son como los tres principales puntos donde se visualiza que hay nichos de empleo en el sector del turismo. Finalmente, Catalina, ¿qué insumos entrega esto en términos de la planificación desde las políticas públicas? Estoy pensando, por ejemplo, qué insumos puede aportar efectivamente para el CENSE, ¿no? Que es el organismo encargado de la capacitación en nuestro país, para las mismas universidades, qué duda cabe, y para los centros de formación en general, ¿no? Sí, bueno, uno de los puntos importantes de la ENADEL, la Encuesta Nacional de Demanda Laboral, es poder identificar los requerimientos de capacitación que tienen las empresas de determinado sector económico que nosotros vamos levantando. Aquí lo que pudimos recoger es que el 60% de las empresas del comercio y el 63% de las empresas del turismo tienen necesidades o proyecciones de capacitación para sus trabajadores los próximos 12 meses, ¿ya? Y aquí este tipo de capacitaciones están vinculadas a atención al cliente, a gastronomía, y también en el comercio a los temas de logística, marketing digital también. Entonces la información que nosotros vamos levantando también permite que CENSE pueda ajustar su oferta de capacitación, su oferta programática, para así poder ir alineado con los requerimientos productivos que existen a nivel regional desde una pertinencia territorial. Dada la línea de tiempo que ocupó el estudio, ¿cuánto sigue afectando, Catalina, la pandemia, no? Bueno, el año pasado estábamos en un proceso de recuperación lenta, paulatina, pero este año ya vemos una mayor recuperación en el empleo en estos dos sectores económicos. El sector de comercio sigue siendo uno de los tres sectores que más aporta el empleo en la región, por lo tanto es importante. Pero de todas maneras nosotros vemos estas brechas estructurales que te comentaba y que tienen relación con estos requerimientos de fortalecimiento de las competencias técnicas, es decir, conocimientos, y el fortalecimiento de las competencias socioemocionales, que nosotros los venimos viendo desde el año 2016 hasta la fecha, y eso lamentablemente no ha cambiado. Wow. ¿Y el proceso inflacionario cobra también algún protagonismo en esto? ¿En el empleo? Sí.
Bueno, ahí podríamos hablar de eso, pero la verdad es que nosotros no tenemos información que permita hacer una relación directa entre ambos elementos. Catalina Garrido Higuera, coordinadora técnica del Observatorio Laboral Araucanía Sense UFRO, que está alojado ahí en el Instituto de Desarrollo Local y Regional de nuestra universidad. Te agradezco muchísimo la conversación y la información, nada más, ¿no? Que estés muy bien. Igualmente, nos vemos.